Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por venir hoy, sábado a la mañana, como solemos hacer los desayunos del llamamiento. Para los que no conocen, hago una pequeña introducción de qué es el llamamiento. El llamamiento argentino judío nace en 2015 a la luz de estar hartos de tener que explicar que no somos distintos, sino que somos otra forma de pensar el judaísmo. Cuando se acuerdan que fue la época del memorándum y hubo que salir a explicar muchas cosas, ahí empezamos a decir que necesitábamos tener una voz propia. Para que no crean, la sociedad argentina en particular, que no crean que todos los judíos pensaban igual que lo que expresaba la Daya o la AMIA, o en ese caso la OSA. En ese concepto nace el llamamiento que pudo agrupar a distintas vertientes del judaísmo local, a mucha gente que no participaba de la vida judía y encontró acá una forma de poder expresar y de poder consensuar posiciones en esto de que venimos de posiciones distintas. A veces es difícil, sobre todo cuando llegamos al tema de Medio Oriente, poder encontrar posiciones y palabras que nos contengan a todos. Pero ya son 8 años que venimos, desde que se creó el llamamiento, y creo que venimos haciendo un muy buen trabajo de posicionarnos en esto de tener una voz propia dentro de la sociedad argentina. Somos muy requeridos en cuanto a medios de comunicación cuando hay algún problema en particular para expresarse, y quedó claro que le disputamos una parte de la representación a la Daya, que ellos aducen representar a toda la colectividad judía, y esto no es cierto porque estamos nosotros sentados acá, y este espacio que es Yol en Buenos Aires y el ICU también representa otra parte del progresismo de la colectividad judía. Por lo cual no es cierto lo que la Daya se autorroga esa representación. Hecha esta presentación del llamamiento, en este desayuno decidimos hacer algo distinto. Lo invitamos a Gerardo Leiner, ahora voy a contar quién es, para que luego él pueda tomar la palabra. Y después de 3 meses que veníamos debatiendo entre nosotros, dijimos, necesitamos también empezar a escuchar otras voces, no solo las nuestras, para poder tener más elementos para seguir debatiendo luego entre nosotros, como habíamos pensado en llegar a dentro de unos meses a poder armar un plenario y empezar a revisar nuestros acuerdos fundacionales a ver si necesitan ser actualizados. Gerardo Lerner, amigo acá de la casa, es profesor del Departamento de Historia General de la Universidad de Tel Aviv. Es uruguayo. Reside en Israel desde 1976, cuando se exilió junto a sus padres. Autor de varios artículos y libros académicos, entre ellos El mito del socialismo indígena en Mariátegui, publicado en Lima en 1999, Camaradas y compañeros, una historia social y política de los comunistas del Uruguay, publicado en Montevideo en 2011. Activista por la paz israelí-palestina, fue cofundador del grupo Talayut, Convivencia Árabe-Judía, en el año 2000, y fue uno de los dirigentes del movimiento Talaut y Tabrut del 2008 al 2015. Antes de darle la palabra, la dinámica va a ser, Gerardo va a hacer una introducción de alrededor de 1 hora, y después abrimos un espacio para poder hacer preguntas, y lo que les pido es que cuando empecemos a hacer preguntas, cada uno de nosotros no hagamos un discurso, sino que tratemos de juntar preguntas para que Gerardo pueda ir contestándolas. Así que sin más, le doy la palabra a Gerardo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Creo de que todos, todas hemos visto imágenes horribles en los últimos meses, a partir del 7 de octubre en adelante, imágenes de violencia individual, imágenes de violencia grupal, imágenes de violencia masiva. Todos hemos oído, todas hemos oído testimonios desgarrantes de sufrimiento, de casos espantosos,
horripilantes. Y por eso decidí abordar hoy la conversación sobre el conflicto actual desde el punto de vista que lo llamo la barbarización del conflicto. Ahora, una primera aclaración. Nadie es bárbaro, nadie nace bárbaro, ninguna cultura es bárbara. El concepto de bárbaros sirvió históricamente de manera racista, despectiva, supremacista, para despreciar y deshumanizar al enemigo, al rival, al prójimo distinto de uno, para despojar, para dominar, para oprimir y para civilizar. Entonces no hablo de bárbaros. Hablo, sí, de un proceso de barbarización. Un proceso en el cual personas y colectivos humanos, con sus propias culturas, con sus propios principios morales, se van deshaciendo de parte de esos principios morales y humanos, van deshumanizando a su adversario, a su enemigo, a otro colectivo humano, y están dispuestos, por lo tanto, a conducirse bárbaramente, a dejar de lado consideraciones humanas con respecto al prójimo, a dejar al lado principios morales que en su vida cotidiana tal vez son importantes, y quitar toda restricción a su accionar violento. A eso llamo barbarización. El 7 de octubre, y desde entonces, desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, y luego, inmediatamente, la guerra genocida conducida por Israel como respuesta a ese ataque, son fenómenos que, en mi opinión, evidencian un proceso de barbarización que nunca surge de hoy a la mañana, sino de que son productos de procesos, de largos procesos, que han llevado años y décadas y que en determinado momento aparecen a la luz en su manifestación más brutal y más violenta. Cabría preguntarse en qué medida la barbarización de la que hablo en esta guerra actual, y sé de que existe un lema en algunas movilizaciones pro-palestinas en el mundo que dice no es una guerra, es genocidio. Bueno, yo ahí tengo un matiz. Es una guerra y está llevando a un genocidio. Es una guerra genocida. ¿En qué medida la barbarización en esta guerra genocida se distingue de las barbaridades de guerras, de represiones anteriores, de atentados anteriores en esa región del mundo que no se distingue por ser demasiado pacífica en las últimas décadas? Obviamente no hay una frontera clara que distinga entre las violencias anteriores y las actuales, pero sí creo de que hay un salto de calidad y un salto de cantidad, o más bien, al hablar de salto de calidad y salto tendría que mejorar la metáfora, hay un descenso al abismo. Hay un barranca abajo muy claro en esta ocasión que hace de que la violencia sea mucho más violenta, si puede serlo, hace que la violencia sea mucho más masiva, que las cantidades de víctimas en esta guerra ya superan la de todas las guerras anteriores juntas. Hay más muertos palestinos ahora que muertos palestinos en todas las guerras anteriores, acumulados. Una diferencia posible entre lo que es la violencia desatada, y voy a referirme también a la violencia de Hamás y también a la violencia del Estado de Israel. Uno es terrorismo, el otro es terrorismo de Estado. Una diferencia que puedo marcar es que ahora se trata de una violencia desenfadada, desvergonzada, que no se oculta, que no se disimula, que se exhibe, que es expresada abiertamente, casi sin justificativos, por parte de los voceros del ejército y más aún por parte de la conducción política. En el pasado se cometieron muchas aberraciones. Israel viene ejerciendo terrorismo de Estado contra la población palestina que está bajo su dominio militar en los territorios ocupados ya desde varias décadas. Pero era
generalmente, mayormente, un terrorismo de Estado que buscaba justificarse, buscaba ocultarse, buscaba disfrazarse y suavizarse ante la opinión pública internacional. Ahora ya no hay más disfraces, no hay más máscaras, no hay más suavizaciones. Los políticos gobernantes en Israel hablan abiertamente de la necesidad de matar, de la necesidad de infligir pérdidas y costos humanos graves a la población palestina en Gaza. Y no se ruborizan ni se justifican demasiado. Ahora sí, cierto, desde que Sudáfrica tomó la acción frente a la Corte de la Haya, empezaron a medir las palabras, porque se dieron cuenta, porque Sudáfrica utilizó todas esas declaraciones violentas por parte de ministros, de gobernantes israelíes, las utilizó y ahí se asustaron. Entonces sí, están midiendo un poco más las palabras. Pero todo quien viva en Israel, todo quien esté atento a lo que es el discurso público en las instituciones israelíes en el día a día, asiste a una fascistización, para llamarlo de alguna manera, a una barbarie, a una pérdida de referentes básicos de lo que es valores humanos, consideración al prójimo. Nadie se lamenta ya. Uno puede verlo ahora, lo sucedido la semana pasada en Rafah, los 50 muertos, casi todos ellos refugiados, niños, mujeres, refugiados que vivían en tiendas porque habían sido desplazados del norte de Gaza hacia el extremo sur y que supuestamente estaban viviendo en una zona protegida, fuera del... Y no sé si fue adrede, si fue un error, pero lo que llama la atención es la innecesidad que sienten los gobernantes de Israel de disculparse siquiera por esa barbarie. Entonces, ese desenfado en el uso de la violencia contra personas inocentes, contra niños, ese desenfado es una clara evidencia de la barbarización. Quiero hablar un poco sobre el 7 de octubre, sobre el ataque de Hamas y luego sobre la guerra que viene desarrollando Israel. El 7 de octubre fue una operación militar muy exitosa por parte de las milicias de Hamas. ¿En qué sentido exitosa? En que lograron, aparentemente, bastante más éxitos militares que los previstos por ellos mismos. Y tomaron por sorpresa a un ejército mucho más potente que ellos. El ataque del 7 de octubre tuvo elementos militares y tuvo elementos terroristas. Y hay que analizarlo en su totalidad. Los elementos que considero militares son que lograron sorprender al ejército israelí, lograron destruir puestos de vigilancia que estaban enjaulando a Gaza durante más de 15 años y lograron apoderarse de varios campos militares, varios cuarteles israelíes. Desde ese punto de vista es una acción, llamémosla guerrillera, tremendamente exitosa. Pero fue una acción también terrorista, porque parte de los objetivos del ataque premeditado era la ocupación de poblaciones civiles, la toma de rehenes civiles y el asesinato de civiles. Esa es la forma en que yo trato de distinguir una acción guerrillera de una acción terrorista. Me parece que es importante marcar las dos cosas. No fue solo una acción terrorista y no fue solo una acción guerrillera. Fueron las dos cosas. Está muy claro por las publicaciones que se hicieron desde entonces, pero incluso por el hecho de que muchos de los milicianos de Hamas portaban cámaras y transmitían en directo a cuentas en redes sociales administradas por el movimiento Hamas. Estaba muy claro que no se trataba, que las acciones terroristas no se trataba de iniciativas de individuos, o sea, de algún miliciano que se largó por la cuenta a matar gente, sino que se trataba de parte del plan original de esa ofensiva, y que se trataba de un accionar que no solo
y esto tiene que ver con lo que dije antes acerca de los políticos israelíes que no sienten vergüenza, no solo que no trataba de ocultar los actos más aberrantes, sino que pretendía publicitarlos. Eso es muy raro, ¿no? Una persona que va a asesinar a otras personas generalmente hace todo lo posible por ocultarse. En este caso iban con cámaras y transmitían en vivo y quedaba grabado luego en las redes sociales. El ataque, asesinatos quedaron grabados, cosas espantosas. Entonces uno se pregunta qué significa eso. ¿Qué significa esa conducta? No solo del punto de vista, o sea, lo que yo pregunto ahora no es solo, no estoy pidiendo, parece de más, una condena moral a esa conducta, me parece obvia, sino estoy preguntándome cuál es el significado político. Pues Hamás es una organización terrorista, una organización guerrillera, es un movimiento político importante. Entonces sus acciones, también sabemos que las acciones armadas de todo tipo tienen un contenido político. ¿Cuál es el mensaje de esa transmisión en vivo de esos ataques? Yo creo que es muy claro de interpretar y es muy aterrador. Y el mensaje es que para quienes hacen ese ataque, los civiles atacados no son un prójimo a considerar. Desde ese punto de vista refleja la ideología de Hamás, que no reconoce a los judíos israelíes un derecho igualitario al que ellos consideran que es el derecho de los palestinos musulmanes. Desde ese punto de vista, eso fue muy fácilmente interpretado como una amenaza a la propia existencia por parte de toda la población de Israel, y su efecto fue obvio. Volcó a la derecha más intransigente al sentirse la inmensa mayoría de la población amenazada personalmente por esos milicianos que mataban sin piedad o secuestraban. Toda la población israelí se sintió amenazada y emocionalmente los primeros días, las primeras semanas, uno podría entender de que eso volcó a posiciones nacionalistas intransigentes a la inmensa mayoría de la población, que dicho sea aparte, entre paréntesis, ya estaba bastante corrida, pero eso dio un empujón brutal. Dio un empujón brutal y dio la legitimación para la barbarie desatada luego por parte de Israel. Nuevamente, cuando digo que dio la legitimación, no estoy diciendo, y no quiero ser confundido no quiero decir para nada de que la reacción de Israel es legítima. No, eso quede claro. ¿Cuál es la estrategia dentro de la cual se ubica esa acción de Hamás? Históricamente, Hamás, a diferencia de otras corrientes palestinas, surgió como una corriente Hamás surgió como una corriente islámica que se opone a otras corrientes políticas importantes del pueblo palestino y se caracteriza precisamente por no aceptar la posibilidad de un acuerdo histórico, de un compromiso histórico entre los dos pueblos que habitan esa tierra. Y por lo tanto, su estrategia, tanto cuando realiza acciones terroristas, tanto cuando asume actitudes más extremas, como cuando asume actitudes pragmáticas que las ha tenido a lo largo de los años, en ambas ocasiones, lo que ha hecho la estrategia de Hamás siempre ha sido muy consecuente. Tratar de debilitar en todo lo posible a la autoridad nacional palestina, creada en los acuerdos de Oslo en 1993, y tratar de debilitar al movimiento Fatah y convencer a la opinión pública palestina y a la opinión pública israelí que hay una situación de beligerancia inevitable que es, al final de cuentas, va a llevar a
futuras explosiones que van a significar el todo por el todo. Todo para nosotros o todo para ustedes, y no hay otra. Esa estrategia de Hamás creo poder demostrarla a lo largo de las décadas. Hamás fue creado oficialmente en el año 88, 87, 88, en la Franja de Gaza precisamente, y creo poder mostrar cómo a lo largo de los años, tal vez voy a hacer algunas referencias luego, cómo a lo largo de los años su estrategia y su ideología han sido consecuentes en ese sentido, en considerar a la guerra como una guerra en la cual pueden haber treguas sí, pero reconciliación y paz y compromiso histórico no. A diferencia del resto, de la inmensa mayoría, de la mayoría de las corrientes políticas nacionales palestinas, que no piensan de esa manera. Y precisamente por eso Hamás necesita cada tanto radicalizar el enfrentamiento. ¿Cuál fue la estrategia israelí desarrollada a partir, digamos, del 8 de octubre, después de la sorpresa? La estrategia israelí puede verse en cierta manera como una estrategia espejo. En Israel están gobernando desde hace mucho tiempo corrientes que se han caracterizado precisamente por oponerse en los años 90 a los acuerdos de Oslo y hacer todo lo posible por eternizar el conflicto, convertirlo en un conflicto de ellos o nosotros. La estrategia también ha variado. Ha tenido en algunos momentos actitudes más pragmáticas, treguas, en otros momentos ofensivas militares, pero hay un constante en la estrategia llamémosla la derecha israelí, aunque debo decir, también incluye a buena parte del centro político de Israel, esa misma estrategia, no hay que considerarla como algo solo de la ultraderecha. Hay algo constante en esa estrategia beligerante israelí, que es minimizar, disminuir, humillar, debilitar a la Autoridad Nacional Palestina, que fue producto de los acuerdos de Oslo. No la han podido destruir por la legitimidad internacional que tiene, pero hacen todo lo posible por atropellarla, ignorarla, minimizarla, humillarla ante su propio pueblo. Y al mismo tiempo, como parte de la estrategia israelí más profunda, y ahí es que por eso digo de que esa estrategia incluye a casi todo el espectro político sionista en Israel, no a todo, pero a casi todo, ha sido el profundizar las colonizaciones en los territorios ocupados, que es un proceso que va generalmente a cuentagotas, paso por paso, que es considerado como un proceso de largo aliento, y que va de la mano del debilitamiento de la Autoridad Nacional Palestina, y que implica el despojo continuo de campesinos palestinos de sus tierras, el establecimiento de nuevas colonias israelíes en esos territorios, con el objetivo de borrar toda posibilidad futura de la creación de un Estado palestino en esos territorios ocupados, en las fronteras anteriores a la guerra de 1967, que son las fronteras que reclama la comunidad internacional, que son las fronteras sobre las cuales existe un consenso internacional y son las fronteras que reclama la Autoridad Nacional Palestina. Entonces la idea es crear una realidad tangible sobre el terreno en el cual ese retorno a esa línea de compromiso, y no hay otra línea de compromiso posible, sea irreversible. Y si es irreversible, lo que va a venir va a ser el conflicto con el pueblo palestino. Esa es la estrategia israelí anterior al 7 de octubre. La estrategia a partir del 7 de octubre, por parte de un gobierno que creo de que todos ustedes saben y no tengo demasiado que detallar, pero para mencionar muy brevemente, liderado por Netanyahu, un político de derecha nacionalista neoliberal que está acorralado judicialmente y que muy probablemente no solo pierda el juicio, sino de que si llega a perder el poder, va a terminar en la cárcel.
que tiene una coalición parlamentaria muy estrecha, que depende totalmente de dos partidos de ultraderecha, fanáticos, supremacistas, abiertamente racistas. Uno de ellos descendiente del grupo Kahana, que es un grupo con una ideología judeo-nazi, sin desvergonzada, o sea, que en su programa histórico de los años 80, cuando el rabino Kahana llegó por primera vez, logró los suficientes votos para entrar en la Knesset israelí, utilizó como programa la traducción de las leyes de Nuremberg, cambiando la palabra judío por árabe y ario por judío. Y luego fue ilegalizado en los 90. O sea, Israel en su momento más moderado, más progresista, de compromiso, de intento de llegar a un acuerdo de paz en el marco de los acuerdos de Oslo, ilegalizó, acusando de racismo abierto, desembosado al movimiento de Kahana. Y luego lo que pasó es que los vástagos de este movimiento, como Ben Gvir, el actual ministro de Seguridad Nacional, que es el que maneja la policía, él llamó antes el ministerio ese se llamaba Ministerio de Seguridad Interior, él pidió denominarlo Ministerio de Seguridad Nacional. Ben Gvir era joven dirigente de la rama dirigente de la rama juvenil del movimiento de Kahana, y hoy es el que dirige la policía de Israel. Y claro, se hicieron los arreglos, bajaron el tono de los programas públicos, se reayornaron, pero siguen pensando lo mismo y actúan en consecuencia. Es un movimiento racista, patotero. O sea, el que es ahora el jefe que tiene bajo su mando a la policía, tiene en su haber varias carpetas criminales, fue condenado varias veces por violencia callejera, violencia contra árabes, incitación a linchamiento. Es un personaje de esa calaña. El otro dirigente del cual depende totalmente Netanyahu es Bezalel Smotrich, dirigente, digamos, de la rama colona, intransigente, religiosa. Es un tipo que es célebre. Voy a mencionar dos, para que entiendan cuál es la concepción profunda que nos guía. Él se hizo célebre por dos manifestaciones públicas. Una, siendo opositor de extrema derecha a Netanyahu, se quejó de que su mujer, cuando en la maternidad de un hospital israelí, la ubicaron al lado de una mujer árabe. Y empezó a exigir la separación en las maternidades entre árabes y judíos. Luego, eso para que entiendan cuál es su visión del mundo, ¿no? Luego, una declaración muy significativa, porque él dijo en el 2015 lo que Netanyahu estaba practicando, pero no se atrevía a decir abiertamente. Él dijo que desde el punto de vista de la estrategia israelí, la Autoridad Nacional Palestina es un estorbo, es un problema. En cambio, Hamás es funcional. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo nos va a exigir negociar con Hamás. Porque al desconocernos, Hamás nos hace el favor de poder evitar toda negociación. Bueno, lo que caracteriza a este personaje es precisamente por ser desembosado. Y como compite con Netanyahu por los votos más derechistas, entonces lo pica por ese lado y se permite hablar de esa manera. Pero en realidad refleja la estrategia que ha tenido a lo largo de los años Netanyahu. Y enseguida lo voy a explicar. A Israel le llevaron varias semanas no solo reaccionar al ataque de Hamás,
porque fue muy sorpresivo, porque fue realmente sorpresivo. No hay que considerar ninguna de las especulaciones acerca de conspiraciones en torno a este ataque. No. Los agarraron de sorpresa. Realmente los agarraron de sorpresa. Y llevó un tiempo configurar una estrategia ofensiva, Unidos. Y una cosa que quedó muy clara a partir del 8 de octubre es la dependencia total de Israel. Israel es muy poderosa, pero es totalmente dependiente del punto de vista militar de los Estados Unidos. Y Estados Unidos es un imperio que tiene varios clientes en el Medio Oriente. Israel es el principal, pero no es el único. Y Estados Unidos no puede desdeñar a los intereses egipcios. Al final de cuentas está el canal de Suez. Y por lo tanto, Estados Unidos también mandó un mensaje muy claro que no iba a aceptar que Israel desplace a los palestinos más allá de la frontera entre Rafah y Egipto. Y eso es lo que creó la situación actual. Y la situación actual es que hay más de 1 millón de desplazados concentrados en Rafah, hay población que quedó en Khan Yunis, hay 200.000 palestinos que quedaron igual en el norte, que fue conquistado militarmente por Israel en los primeros 2 meses de la guerra. Hay una situación humanamente muy peligrosa. O sea, hay que entender qué es lo que sucede actualmente. A partir de La Haya, de la importante acción que tuvo Sudáfrica, y creo importante decirlo, uno puede tener diferencias con el gobierno de Sudáfrica en muchos sentidos, pero ha hecho una contribución importantísima a limitar el ejercicio de la fuerza bruta por parte de Israel, y una contribución importantísima que obligó a Israel, después de mucho tiempo, después de haber declarado varios ministros israelíes que no iban a dejar entrar combustibles, alimentos, medicamentos a Rafah, a la Franja de Gaza en general, obligó la apertura de cierta ayuda humanitaria, que es insuficiente, pero que es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces lo que tenemos desde entonces es una situación de guerra cuya intensidad ha bajado. La presión internacional ha tenido el efecto de que las llamas, para decirlo en números, voy a decir algo que es espantoso, pero para analizar es importante tenerlo en cuenta. El promedio de muertes diarias en Gaza en noviembre llegaba a 300, 400 todos los días, día tras día como promedio. Había días que más, días que menos, pero era un promedio. En diciembre disminuyó un poco, en enero bajó alrededor de 100 y ahora está en un promedio de 50, 60. Eso es producto, eso que no es nada bueno, ¿no? De que todos los días 50, 60 personas que no tenían que morir se estén muriendo. Eso es producto de la presión internacional. Eso es producto de La Haya, eso es producto de los intereses contradictorios de Estados Unidos, de las presiones que vienen del mundo árabe, de las manifestaciones alrededor del mundo. Debo decir, ustedes aportaron también un grano de arena que es muy importante, me parece muy importante. Cada pronunciamiento de un colectivo judío alrededor del mundo tiene, en ese sentido, mucho más peso que cualquier otro. Por el etnocentrismo, no por buenas razones, por el etnocentrismo de Israel, por considerarse parte de representativos. Entonces, eso les quita espacio y es un granito de arena para tratar de disminuir. Pero todo eso acumulado no ha logrado frenar la barbarie. Y no ha logrado evitar lo que es constante, y es la amenaza muy palpable de que esto se convierta en un genocidio mucho peor que lo ya cometido. O sea, en este momento tenemos cientos de miles de personas que están al borde de la muerte. Que si durante una semana no entran camiones con alimentos y con medicamentos, se mueren. Además hay que decir de que las cifras de muertos que se publican
son menores que la realidad, por dos razones. Porque hay miles de personas debajo de escombros que están desaparecidas y que cuyos nombres no están registrados. ¿Por qué? Porque a veces son familias enteras y no hay quien denuncie. Entonces, esa gente no está contabilizada. Y no sé cuándo se retiren los escombros, cuando se logre una tregua, van a empezar a salir los cuerpos, se van a poder identificar, se va a poder... Entonces, hay una cantidad que se calcula en miles adicionales de muertos. Pero también hay otro tipo de muerte, por enfermedades que son curables, que no, por falta de asistencia médica, por falta de medicamentos, enfermos crónicos que se mueren al no recibir ni la medicación ni los alimentos que necesitan. Y eso nadie los cuenta, porque o sea, se cuentan a los muertos en una violencia directa. Eso es una violencia, son producto de una violencia indirecta y por lo tanto no los contabilizan como parte de las víctimas del conflicto. Además, quiero decir lo siguiente: quien contabiliza las muertes en Gaza es el Ministerio de Salud Pública, que a veces Israel dice, sí, están dominados por Hamás, no podemos creer sus números. Sí, están dominados por Hamás, o de alguna manera, pero hay que entender de que por esas razones por razones opuestas pero similares, también Hamás tiene interés en disminuir el número de víctimas en la Franja de Gaza. Porque dentro del pueblo palestino hay una discusión que no sale a foros internacionales porque no quieren, pero el aventurerismo de Hamás ha desatado una catástrofe sobre el pueblo palestino y por lo tanto Hamás no quiere sobredimensionar la cantidad de víctimas, porque sabe que van a haber sectores palestinos que se lo cobran, que lo acusan de aventurerismo, de irresponsabilidad en su ataque hacia Israel, de falta de, incluso del punto de vista, incluso quienes justifican el ataque, falta de previsión de cuál iba a ser la respuesta y falta de previsión en que no hicieron ningún esfuerzo por proteger a la población civil. Se protegieron ellos, los milicianos de Hamás, en túneles subterráneos, pero no crearon refugios subterráneos para acoger a la población civil. Entonces, ellos mismos no tienen el interés en magnificar el número de víctimas, sino más bien lo contrario. Israel tampoco, porque si magnifica el número de víctimas, la comunidad internacional presiona más, la indignación internacional crece. Entonces, yo creo que los números son menores que lo que son, los números que conocemos. No sé en qué medida todos ustedes manejan el trasfondo histórico del conflicto. Voy a hacer unos breves pantallazos y luego, si quieren que complete algo, me lo preguntan. Primero, la Franja de Gaza. ¿Ustedes conocen algún otro lugar del mundo que se llame Franja? No. Sí, la Franja Transversal del Norte en Guatemala. Tiene mucho en común. Tiene mucho en común con la Tierra Rosada. Tiene mucho en común, precisamente. No la tenía. Muchas gracias por el aporte. La Franja de Gaza no se llamaba Franja antes de 1948. La Franja de Gaza, sus límites, era parte de Palestina histórica, era una zona bastante periférica de Palestina, habitada no demasiado densamente, que tenía una importancia comercial muy limitada, un lindo puerto, había algunas poblaciones de pescadores, había un poco de agricultura, había comercio, transporte. La Franja de Gaza quedó delimitada por el acuerdo de cese de fuego entre el ejército egipcio y el ejército israelí en 1949, al final de la guerra en 1948. Y esa Franja de Gaza, durante 1948, 1949, 1950, 1951, incluso 2 años después del cese del fuego, vio más que duplicada su población original. ¿Quiénes fueron los nuevos gazatíes? Palestinos desplazados, árabes palestinos desplazados de la tierra donde se erigió Israel. Me voy a permitir algo personal. Yo vivo en un barrio en el sureste de Tel Aviv que se llama Kfar Shalem. Está dentro del límite municipal de Tel Aviv, que hasta 1948
era una población agrícola árabe que se llamaba Salame. En abril de 1948, las fuerzas de la Haganá, todavía no se llama, el Estado de Israel no había sido proclamado, las fuerzas de la Haganá, provenientes del barrio aledaño a ese poblado agrícola árabe, el barrio Atikva, un barrio popular, pobre del sur de Tel Aviv, atacaron Salame, vencieron a las autodefensas locales y la población fue expulsada. Parte se evacuó durante el combate, parte fue expulsada después del combate, después de la rendición. Parte de esa población se desplazó hacia el este y vive hoy en campamentos de refugiados en Cisjordania. Parte de la población se desplazó hacia la ciudad de Jaffa, que ahora se llama Yafo, que está también incluida dentro de lo que son los límites municipales de Tel Aviv. Y luego, cuando Yafo al mes siguiente fue también conquistada por las fuerzas combinadas del Irgun y de la Haganá, esa población se subió a barquitos y se desplazó, pues Yafo también tiene un puerto, hacia Gaza. Entonces parte de los descendientes de las personas que fueron desplazadas del barrio donde yo vivo, y lo traigo para ilustrar un fenómeno más general, ¿no? para que se entienda a partir de ese ejemplo algo más generalizado, parte de esa población hoy, sus descendientes, a lo mejor todavía queda alguien que era joven en 1948, sus descendientes viven en campamentos, o vivían hasta el 7 de octubre, en campamentos de refugiados en la Franja de Gaza. Mucha población de Beersheba, que hoy es la capital del sur de Israel, del desierto del Negev, la entera población de un poblado urbano que se llamaba Majdal, que hoy se llama Ashkelon, una ciudad importante en el sur de Israel, muy atacada por los misiles porque está cerca de Gaza. La entera población árabe palestina de Ashkelon, Majdal originalmente, fue trasladada a la Franja de Gaza, expulsada a la Franja de Gaza, en 1950-1951. Era una población que no había opuesto resistencia a la creación del Estado de Israel. Se creó, fue encerrada en una especie de gueto alambrado de la vieja ciudad de Majdal, y los subieron en camiones y en ómnibus en dos oleadas, en el 50 y el 51, y los desplazaron hacia Gaza, hacia la frontera con Gaza. El dirigente militar actual de Hamas, Sinwar, no sé si han oído hablar ese nombre, que es el cerebro de todo este ataque, y además es el tipo más intransigente en este momento dentro de Hamas, por lo visto, es el que personalmente tiene a los rehenes, o a buena parte de los rehenes. Sinwar es descendiente de una familia, es nieto de desplazados de Majdal. Asdod, que hoy está la ciudad de Ashdod, era un pequeño pueblo también desplazado, y puedo seguir dando otros nombres, pero creo de que se ha entendido cómo se creó la Franja de Gaza. Y franja se llamó porque la línea divisoria es totalmente artificial, o sea, es una línea trazada entre dos militares, uno egipcio y otro israelí. Egipto gobernó militarmente la Franja de Gaza, tampoco hizo nada, ni les dio ciudadanía, ni hizo nada para mejorar la vida de los palestinos. Quienes han permitido a esa población subsistir, tener asistencia médica, tener un sistema educativo mínimo, tener algo que todo ser humano requiere en la vida moderna, ha sido la agencia UNRWA de la ONU, tan denostada por Israel. Pero yo diría, qué cinismo. Están dando de comer, están dando la asistencia médica, están dando los recursos para un sistema educativo, están conteniendo a esa población. Fueron los que donaron los primeros materiales para construir algo, es dinero de las Naciones Unidas. O sea, el mundo te está subsidiando a las víctimas tuyas y vos le venís a reclamar. O sea, hay en la actitud israelí hacia UNRWA, que es la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, hay un cinismo brutal.
Y yo pienso que la comunidad internacional se va a tener que plantear esto, que va a seguir, sí es importante asistir y atender a las víctimas, pero al mismo tiempo que se va asistiendo y atendiendo a las víctimas a lo largo de décadas, se va perpetuando esa situación. O sea, ahí hay un problema serio. Se está perpetuando una situación de una población totalmente dependiente de la ayuda externa, sin recursos, sin posibilidad, sin libertad de movimiento. Esa gente no tiene pasaporte. Para moverse por el mundo es un lío tremendo. Un joven brillante de Gaza, estoy hablando antes del 7 de octubre, un joven brillante de Gaza que recontra inteligente, que se gana una beca para ir a estudiar a una universidad extranjera, al final puede salir, pero la burocracia que tiene que superar. Y la buena voluntad de Israel en el medio, que a veces utiliza el derecho de movimiento. Depende también de cuál es la situación en Egipto, si puede salir por Egipto o no, hay épocas que sí, hay épocas que no. Pero si no puede salir por Egipto, como los servicios de inteligencia israelí durante décadas han utilizado cualquier necesidad, por ejemplo, un niño enfermo de cáncer que su familia tiene que atenderlo en un hospital israelí, entonces la familia es presionada para que colabore con los servicios de inteligencia israelíes, o sea, que delate a sus vecinos para poder recibir el tratamiento médico muchas veces. Es una situación muy jodida de mucho tiempo. En 1967 la Franja de Gaza fue ocupada militarmente por Israel y se creó una situación un poco con muchas paradojas. Por las necesidades del crecimiento económico de Israel, de expansión económica de Israel, es el momento en que Israel se convierte en un país industrial, en una potencia militar. La economía israelí requirió y utilizó mano de obra barata palestina. Y eso duró alrededor de un poco más de 20 años, entre 1967 y la primera intifada a fines de los 80. ¿Qué significó eso? Donde uno de los grandes bolsones de mano de obra barata para Israel estaba en Gaza, precisamente porque no había suficientes tierras agrícolas, había una capa terrateniente rica, muy rica en Gaza, que acaparaba la inmensa mayoría de las tierras, había una burguesía de Gaza que sacó mucha ventaja de tener a esos refugiados desposeídos como mano de obra barata, como sirvientes, pero había altos índices de desocupación y por lo tanto decenas y centenas de miles a lo largo de los años de gazatíes se fueron a trabajar a Israel. Israel alentó ese proceso porque les sirvió. Nuevamente, para hacer referencia a mi barrio, el edificio en el que yo vivo terminó de ser construido en el año 75, fue construido por obreros de Gaza, probablemente hijos y nietos de los que fueron desplazados de esa misma tierra en 1948, y trabajaron sin ser acogidos en los sindicatos israelíes, sin tener derechos laborales mínimos, en una explotación brutal, y trabajaron en la economía israelí y sirvieron mucho para el crecimiento de Israel. También ampliaron el mercado interno en Israel, porque los palestinos de los territorios ocupados se convirtieron en un mercado cautivo, dependiente, fueron incorporados a la economía de Israel como mercado cautivo de productos muy básicos, porque nunca tuvieron demasiada capacidad económica, y por otro lado como mano de obra barata. ¿Qué pasó con la primera intifada? La primera intifada reveló la dependencia que se había creado entre la economía israelí y la mano de obra palestina. La primera intifada se caracterizó por un levantamiento popular, con muchos paros, con una preponderancia de los movimientos de izquierda palestinos, y eso creó la alarma en Israel. Y la primera intifada fue reprimida a sangre y fuego, a pesar de que no era demasiado violenta, de que eran más bien pedradas contra patrullas militares, acciones de masa y no acciones de comandos. A pesar de esas características, Israel la reprimió a sangre y fuego, y el movimiento Hamas que surge durante la primera intifada fue muy funcional para esa represión violenta, porque en medio de una intifada que se caracterizaba por movilizaciones populares de masa, Hamas inició acciones guerrilleras. Y eso dio el pretexto. No es que Israel no iba a reprimir, reprimía de todas maneras,
pero las acciones guerrilleras, las acciones armadas de Hamás en medio de la movilización popular facilitaron, para decirlo de alguna manera, a Israel el uso de una fuerza más brutal. Y en ese sentido Hamás fue funcional. Además, nunca se quiso unir en aquellos años a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, que agrupaba tanto a Fatah, que podría llamarse un movimiento nacional de centro, que tiene su ala derecha, su ala izquierda, y a las organizaciones, el Frente Popular de Liberación de Palestina, el Frente Democrático de Liberación de Palestina, lo que era entonces el Partido Comunista Palestino, que ahora se llama Partido del Pueblo Palestino, que estaban todos unificados. Hamás se negó a plegarse a la estrategia de esos grupos, que simultáneamente a la intifada, al levantamiento, ofrecían a Israel el compromiso histórico de 2 estados. O sea, se levantaban, presionaban por medio de la movilización popular y al mismo tiempo ofrecían la solución. Por ese motivo Hamás se negaba y Hamás tendía a militarizar el conflicto, lo cual le fue muy funcional a Israel en la represión de la intifada. Luego vinieron los acuerdos de Oslo en 1993, una oportunidad que parecía histórica para la reconciliación entre ambos pueblos. La inmensa mayoría en ambos pueblos apoyó esa movida hacia la paz, pero rápidamente sucedieron cosas que fueron saboteando ese proceso de paz. En ese sentido, tanto la derecha israelí como Hamás desarrollaron actividades terroristas, no tienen otro nombre, que iban destinadas a sabotear el apoyo popular y crear el descreimiento en ambas poblaciones. Por un lado, y esto es menos conocido, no es que es menos conocido, es que es fácil de olvidar. La derecha israelí realizó una masacre espantosa en la ciudad de Hebrón. Un cahanista, uno de los miembros del movimiento de Kahana, mató a más de 100 musulmanes mientras estaban orando en lo que es la tumba de los patriarcas, que es compartida por el Islam y por el judaísmo como lugar sagrado. Hubieron un montón de pequeños atentados menores que sí han sido olvidados, pero que estaban destinados a tener respuesta, a crear una dinámica de enfrentamiento violento que vaya minando la confianza en el futuro de paz. Y la respuesta a partir de esa masacre en la ciudad de Hebrón, Hamás empezó a desarrollar un tipo de atentado que antes no lo había utilizado. Antes había limitado a guerrilla contra patrullas militares israelíes, que son los hombres bombas que se empezaron a inmolar en autobuses israelíes. Creo de que el argumento inicial con el que empecé esta conversación empieza a quedar claro, ¿no? Cómo se fue dando un proceso de barbarización de ambos lados. Esos atentados tan espantosos, que además revelan mucho de la ideología reaccionaria de Hamás en términos sociales, porque a quién no es solo afectar a civiles, sino cuando uno elige los autobuses como objetivo militar, uno con un poquito de cabeza social entiende de que está apuntando a las masas trabajadoras. No está apuntando a la burguesía, a las élites, está apuntando a los sectores más frágiles de la sociedad israelí, más desprotegidos. Bueno, eso empezó a tener su efecto, sin duda, y lo mismo las acciones constantes. Ahora, el gobierno de Israel en aquellos años, a pesar de que estaba dispuesto a un compromiso histórico, no terminó de decidirse en algo que fue clave también para sabotear el proceso de paz. No terminó de definirse en retirar a las colonias que se habían creado en los territorios ocupados. Y esas colonias, esas colonizaciones, habitadas generalmente por sectores de ultraderecha, se convirtieron no solo en nido de terrorismo antipalestino, sino también se convirtieron en un problema, porque convertían en imposible una autonomía real palestina, porque crearon en realidad una realidad de un archipiélago de zonas autónomas sin continuidad territorial. Y la falta de coraje
y falta de determinación suficiente por parte del gobierno de Rabin y de Pérez, del Partido Laborista entonces, para liquidar esos asentamientos y entonces crear sí las condiciones para un Estado palestino y demostrar su decidida voluntad de retirarse de esos territorios, esa indecisión facilitó la acción de los saboteadores. Ahora, ¿qué pasó en Gaza en esos años? En Gaza, en los años del acuerdo de paz, al principio hubo euforia. Para darles, hay una periodista que ha publicado varios libros, que es una amiga mía, pero personal, pero me permito recomendarla. Amira Haas, corresponsal de Haaretz. Ella tiene un libro que se llama Beber del agua de Gaza. Está traducido al español, se los recomiendo. Ya no es actual, ya se refiere a los años 80 y 90, y pero es excelente para entender el proceso de Gaza. Ella vivió en Gaza unos años, en los primeros años del proceso de paz, y ella relataba los primeros días después de la retirada israelí de las ciudades de Gaza, cómo la gente salía de noche. ¿Saben? La gente salía en masa de noche. Y claro, en el Medio Oriente mucha gente sale de noche, especialmente en verano, porque hace mucho calor de día, entonces la gente sale de noche. Pero la gente en Gaza salía gozosa a disfrutar de la noche, porque durante más de 20 años hubo una situación marcial, toque de queda. La gente no sabía lo que era salir de noche en Gaza. Entonces, imaginan ustedes la euforia después de 20 años de poder salir de noche a la calle, ir a la playa, en el calor del verano de Gaza. El encontrarse, la noche también existe, no solo para refugiarse en las casas o para salir a hacer una operación clandestina, sino la noche existe para vivir. Era toda una novedad. Y la gente apoyó a Arafat y apoyó al proceso de paz en su inmensa mayoría. Pero ¿qué pasó? Que la gente al mismo tiempo perdió sus fuentes de trabajo en Israel. Y no se crearon fuentes de trabajo alternativas. ¿Por qué? Porque desde el proceso de paz de Oslo hasta el 2005, durante todos los años del proceso de paz, Israel no retiró las colonias agrícolas que había instalado en Gaza, que siguieron siendo un foco de fricción, hacia las cuales jamás atacaba y desde las cuales se realizaban represalias. Entonces, paz, paz, pero la guerra y la colonización continúan. Paz, paz, y la paz viene con hambre, con empobrecimiento. Y eso que Arafat pensó de que iba a poder superarse si se iba a crear el Estado palestino a los pocos años, si se iba a conectar Cisjordania con Gaza por medio de una autopista, y la gente de Gaza iba a poder trabajar en Cisjordania, o sea que se iba a desarrollar, y que por fin Israel iba a permitir abrir un aeropuerto y abrir un puerto, y que ese aeropuerto y puerto iban a crear una economía, iban a ligar a Gaza al mundo en medio del proceso de la globalización de los años 90. Eso no sucedió. Y entonces hubo un desplazamiento cada vez más claro de posición palestina, que empezó a apoyar a Hamás y a la oposición. Porque esto es una mentira, es una estafa esta paz. ¿De qué nos sirve esta paz? ¿Qué significa? Así se fue erosionando el apoyo hacia la paz en ambos pueblos, porque cuanto más apoyo a Hamás, más acciones militares por parte de Hamás, más represalias israelíes y una retroalimentación. Bueno, el último punto que quiero tocar, porque creo que ya he usado el tiempo de ustedes, pero me parece importante para entender cómo se llegó al 7 de octubre y cómo se llegó a la barbarización, tiene que ver con lo sucedido a partir después de reprimida la segunda intifada, que estalló como resultado del fracaso del proceso de paz, como Ariel Sharon, un conocido ultranacionalista, militar, criminal de guerra en el Líbano en los años 80, que fue primer ministro de Israel, como en el 2005, siendo primer ministro, condujo un proceso supuestamente pragmático de retirada unilateral de lo que quedaba de las colonias israelíes y de las fuerzas militares israelíes de Gaza. Y eso nos entrampó a israelíes y palestinos desde entonces en la situación que desembocó en el 7 de octubre. Porque fue una retirada unilateral, sin acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, ninguneándola.
Y fue una retirada que debilitó mucho al gobierno de Fatah, el gobierno pragmático y moderado de Fatah, en el territorio de Gaza. ¿Por qué? Porque desconectó totalmente Gaza de Cisjordania, dejó a esa población muy empobrecida, que había perdido confianza en su mayoría en el proceso de paz, en una situación de una jaula, de una gran cárcel a cielo abierto. En eso se convirtió Gaza. ¿Cómo? Y eso propició el golpe de Estado de Hamás. Y el golpe de Estado de Hamás fue bien recibido por la derecha israelí, porque eso creó la separación entre dos gobiernos palestinos. Y en la separación entre dos gobiernos palestinos, uno de Hamás y otro de Fatah, es el pretexto ideal para no tener que negociar, para rechazar toda presión internacional. Y esa ha sido la política israelí desde entonces. Sistemática. Ese ninguneo ha hecho estragos en el nivel de vida en Gaza, ha hecho estragos en la esperanza de que algo pueda cambiar. Y ha venido de la mano de un proceso contradictorio. Los gobiernos de Netanyahu, desde el 2009 hasta ahora, con un breve paréntesis que no cambió nada en la política hacia los palestinos, los gobiernos de Netanyahu han venido enfrentándose periódicamente de forma militar con Gaza. Misiles, bombardeos, misiles, bombardeos, misiles, bombardeos. Y entre esos misiles y bombardeos, los gobiernos de Netanyahu han reconocido de facto al gobierno de Hamás como un gobierno legítimo. Pero no solo que lo han reconocido de facto, han cortado la dependencia que tenía la administración civil de Gaza de la Autoridad Nacional Palestina en Ramallah. Durante todo el periodo, hasta ese momento, la Autoridad Nacional Palestina era la que pagaba los sueldos de los empleados públicos en Gaza. Israel, a partir de Netanyahu, en determinado momento, impidió eso. Y en lugar de eso aceptó el ingreso de dinero catarí. El dinero catarí ingresó a la administración pública en Gaza a través del movimiento Hamás. Entonces Israel contribuyó a crear una dependencia total de la administración pública de todos los asuntos civiles de Gaza con el movimiento Hamás, con el dinero catarí, en vez de la ligazón que tenía antes. Y en eso fortaleció a Hamás y debilitó aún más a la Autoridad Nacional Palestina, que a pesar del golpe de Estado seguía pagando sueldos y seguía haciéndose cargo del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Transporte, de todo lo que hace a la vida civil de la Franja de Gaza. Pero Netanyahu hizo todo lo posible por sabotear y lo logró. Y así se creó al enemigo perfecto, pensando equivocadamente que iba a poder contenerlo, dándose golpes mutuamente, golpes que legitimaban a ambos gobiernos como duros y machos y valientes, frente a una opinión pública polarizada y que servía para polarizar. Todo eso explotó en pedazos el 7 de octubre. Pero lo que surgió es que surgieron dos monstruos. Dos monstruos o sea, no son monstruos, son seres humanos, pero tan radicalizados, tan barbarizados, tan dispuestos a la destrucción, tan constituidos uno por el odio al otro y por la desconsideración al otro, y por perpetuar ese dominio israelí y perpetuar la guerra, que eso a lo mejor explica un poco las imágenes de barbarie que hemos visto en estos ataques. Lo último, de verdad lo último, quiero, para no terminar solo con ese pesimismo de barbarie, quiero mencionar a los actores actuales que en este momento son un contrapeso contra la barbarie. Y primero que nada, a quien muy fácil de boca, demasiados sectores ningunean. Quiero referirme a la Autoridad Nacional Palestina. La Autoridad Nacional Palestina, con la cual yo mismo y muchos podemos tener muchas divergencias, autoritarismo, corrupción, un montón de cosas. La Autoridad Nacional Palestina
está haciendo esfuerzos ingentes desde el 7 de octubre en adelante para contener a su propio pueblo, para que no se lance una aventura que puede ser brutal y desastrosa. La policía palestina, los territorios, en las ciudades que controla de Cisjordania, hace todo lo posible para evitar atentados contra población israelí o contra patrullas militares israelíes, hace todo lo posible, diríamos, para bajar la pelota al suelo, sin dejar de condenar las acciones de Israel, sin dejar, a lo mejor a mi gusto o algunos compañeros que tengo en la izquierda palestina, no moviliza suficiente, no es suficientemente asertiva, pero hay que reconocer el papel. O sea, la Autoridad Nacional Palestina es muy consciente de que esto en Gaza puede propagarse a Cisjordania. Y si se propaga a Cisjordania, Israel tiene la capacidad militar para hacer un desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos y crear una nueva Nakba. La Nakba es la denominación árabe del desastre de 1948, el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. Eso puede suceder y la Autoridad Nacional Palestina, con un fuerte sentido de responsabilidad histórica, hace todo lo posible por evitarlo y hace todo lo posible por pasar la confrontación hacia foros internacionales. La Haya, las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, Estados Unidos, quien sea. Eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo y hay que decir de que es un aporte importante en contra de la barbarización del conflicto. Y es importante destacarlo porque precisamente para no permitir que jamás se convierta en el imaginario en sinónimo del pueblo palestino o de las organizaciones políticas palestinas. No lo es de ninguna manera. El otro sector que hace unos esfuerzos ingentes es la minoría árabe en Israel. Los palestinos israelíes son el 20% de la población. Y uno podría pensar con la historia pasada de guerras y esto, que muchas veces se han movilizado masivamente en solidaridad con su pueblo masacrado. Y sí se movilizan, pero con mucha prudencia, con temor, porque también son muy hostigados por la policía de Ben-Gvir. Pero temor y prudencia son primos hermanos, y tener temor no es necesariamente algo malo, es humano y es también a veces prudente. Y hacen todo lo posible para evitar, y miren de que la ultraderecha no deja de provocarlos adentro de Israel, no deja de tratar de llevar el enfrentamiento político con la minoría árabe en Israel a planos violentos. Y quiero citar palabras de Mohamed Barake. Mohamed Barake fue diputado por parte del Partido Comunista en Israel durante varios años. Es hoy en día dirigente del Comité de Seguimiento de la Minoría Árabe en Israel. El Comité de Seguimiento de la Minoría Árabe en Israel es una organización paraguas que abarca todas las organizaciones políticas que representan a los árabes en Israel, desde los islamistas moderados hasta los comunistas, pasando por todo el abanico político imaginable, centro izquierda, centro derecha, liberales, conservadores, todo. A pesar de que él pertenece, al Partido Comunista, es una persona de consenso dentro de la minoría árabe de Israel. Y él lo dijo a fines de octubre, comienzos de noviembre, tuvo una frase muy importante en ese sentido, en el sentido de bajar la pelota al piso y desbarbarizar. Dijo lo siguiente, y él es descendiente de familias de desplazados que les arrebataron las tierras en 1948. Él dijo, todas las injusticias, todas las masacres, todo lo que el pueblo palestino ha sufrido de manos de Israel de 1948 en adelante, no justifica ni un ápice lo que hizo Hamás el 7 de octubre. Y todo lo que hizo Hamás el 7 de octubre no justifica para nada lo que está haciendo Israel desde entonces. En ese sentido, una contribución importantísima para rehumanizar, lo contrario a la barbarización es la rehumanización del conflicto. Y el punto de partida es no hacer daño al prójimo y no justificar el daño al prójimo. Finalmente, ya he mencionado la presión internacional, que es importantísima. Yo considero importantísimo toda movilización que se realice ahora en contra de la guerra genocida en Gaza, es muy importante. Y considero importantísimo y rehumanizante toda voz
judía alrededor del mundo que diga de que no nos representan, porque el Estado de Israel y distintas organizaciones judías pretenden asumir la representación del pueblo judío o de las comunidades judías alrededor del mundo, y de esa manera contribuyen a los estereotipos, a la barbarización, al antisemitismo, están contribuyendo al antisemitismo, al dejar a los judíos en el mundo pegados a esas políticas bárbaras que están llevando a cabo ellos. Y entonces, es toda voz, lo más alta posible, lo más frecuente posible, va a contribuir o puede contribuir un granito de arena a frenar esta barbarie, pero también a rehumanizar. Gracias. Hola. Prende. Hola. No se oye. Se quedó sin materia. Hola. Bueno, habla afuera. Ah, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola. Bueno, la verdad, Gerardo, excelente. Es muy ilustrativo y con muchos datos que por ahí no todos conocíamos. Y antes de abrir la línea de preguntas, tengo algunos punteos para que puedas tratar de unificarlos. Las noticias dicen que, vos nombraste a la UNRWA, Israel está tratando hoy de denominar a la UNRWA organización terrorista. Y esto es más allá de que es la nación que más veces ha desoído recomendaciones de las Naciones Unidas, sería nombrar a las Naciones Unidas una organización terrorista. Te doy los 5 ítems para que después vos los juntes. ¿Cómo llega el realineamiento argentino a partir de la presidencia de Milei de un apoyo irrestricto a las posiciones del Estado de Israel, que no fue la postura tradicional de la diplomacia argentina? Ya hablaste un poco del apoyo de las diversas colectividades, pero si puedes desarrollar un poco más cómo hacer que siguen siendo más efectivas y pudiendo diferenciar entre lo israelí y lo judío que pasa en el mundo. Si queda lugar para seguir hablando de dos pueblos, dos estados, que nosotros por lo menos desde Argentina entendemos que es la única solución posible. Y me acercaba hace un ratito, si podés brevemente decir los países árabes cómo se están posicionando ante este conflicto. No me preguntaste nada. Habla poquito, Bueno. Voy a tratar de ser breve. Sí, porque tienen preguntas. Sí, por eso. Lo de UNRWA creo que ya me he referido, me parece un cinismo increíble. Ahora, ¿en qué sustenta Israel las acusaciones contra UNRWA? UNRWA maneja el 80% del sistema educativo en Gaza. Significa de que hay decenas de miles de docentes, de auxiliares, de limpiadores de colegios, o sea, todo tipo de funcionarios que trabajan en ese sistema educativo. Obviamente, si hay decenas de miles de trabajadores que trabajan, lo que estaba diciendo era que en una organización que maneja un sistema en el cual trabajan decenas de miles de personas, tanto en colegios, en comedores, en todo tipo de asistencia civil, obviamente había decenas de adhesiones a Hamas dentro de esos trabajadores. Entonces Israel utiliza el hecho de que trabajadores que están asalariados de UNRWA participaron en el ataque, no son muchos, son algunos casos, participaron en el ataque del 7 de octubre para desvirtuar la labor de UNRWA.
no sé, me parece de un cinismo total, ni que hablar de que Israel está desoyendo las decisiones de las Naciones Unidas. O sea, ¿qué quiere? Que UNRWA no exista, entonces que no haya sistema educativo, que toda esa gente no tenga vida civil. Sí, es lo que quiere. Por eso es una política de arrasamiento de la vida civil en Gaza. ¿Cómo llega el realineamiento argentino? Bueno, una de las pocas buenas noticias que tiene Israel que tiene el gobierno de Israel en el mundo es Milei, que está ocupando el lugar que tuvo efímeramente Bolsonaro hace poco. O sea, el loquito de turno que se alinea en forma inequívoca. Hay que decir la verdad, Argentina no tiene demasiado peso internacional en aquella región del mundo, no tiene importancia desde el punto de vista comercial, no importa demasiado, no impacta demasiado. Las colectividades judías en el mundo. En este momento en Estados Unidos hay una polarización muy fuerte y hay un surgimiento impetuoso de organizaciones relativamente jóvenes o con presencia juvenil importante que dicen no en nuestro nombre, con distintos matices, que tienen una importancia y un impacto tremendo porque ayudan a desvirtuar las acusaciones de antisemitismo en relación a la solidaridad con el pueblo palestino. Universitario, ¿no? También universitario, pero no solo. No en nuestro nombre no es solo en las universidades. Está el Jewish Voice for Peace, que es muy importante, que es un movimiento que no se creó ahora, ya tiene como 15, 20 años de actividad, que es importantísimo. Y toda voz que se sume, toda voz que se ha ido a oír, tiene un impacto muy importante en romper el consenso, en permitir, en abrir espacios y en romper esa idea tan funesta que va reproduciendo o que va creando una nueva forma de antisemitismo. En ese sentido es muy importante toda colaboración que pueda darse entre palestinos y judíos en distintas partes del mundo. No es fácil, porque hay una radicalización también en las organizaciones pro-palestinas, pero vale la pena hacer el esfuerzo y tener ese diálogo. Vale la pena porque todo lo que se logre cualitativamente pesa mucho. La pregunta más difícil de todas: ¿hay lugar para dos estados, dos pueblos? No sé, sinceramente no sé. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa es un estado para dos pueblos? Va a ser una guerra civil constante. En los dos casos va a haber una guerra civil. Hay que entenderlo. En este momento hay 500.000 de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Oriental. Para sacarlos de ahí, están armados, tienen milicias. Para sacarlos de ahí se va a derramar sangre, está claro. Pero se está derramando sangre igual. ¿Cuál sangre se va a derramar? De todo tipo. O sea, no hay lo que no hay en este momento es una solución idílica como tal vez en algún momento en los años 90 pensamos. O sea, todo lo que he comentado de lo que sucedió entre los años 90 y ahora ha empantanado las cosas estamos mucho peor que en los años 90. Pero ¿qué otra salida hay? No veo otra salida. Entonces, el camino no va a ser idílico, el camino va a estar lleno de violencia, va a estar lleno de conflictos, va a estar lleno de dificultades. Pero es el único camino para que esto no termine en el exterminio de uno y de otro. Si hay algo que a lo mejor el 7 de octubre dejó claro, es que Israel, no solo el 7 de octubre, ¿saben qué? No, hay algo que no me referí, pero el post 7 de octubre también dejó claro que Israel no es capaz de defenderse. De defenderse. ¿En qué sentido? No sé si se dan cuenta, pero en la frontera norte, entre Israel y el Líbano, hay una guerra de baja intensidad desde el 8 de octubre en adelante, hasta ahora. ¿Y por qué es de baja intensidad? Israel puede destrozar a la milicia chiita libanesa de Hezbollah y puede destrozar al Líbano completamente. Pero ¿saben qué? En el camino de destrozar al Líbano, la Hezbollah le va a sacar un ojo a Israel. Bien, Hezbollah le puede sacar un ojo a Israel. Lo digo metafóricamente. O sea,
la relación de fuerzas va para el lado de Israel, pero a un costo muy alto. Israel es consciente de eso. El ejército de Israel no quiere una guerra en dos frentes. El gobierno de Israel no quiere meterse con Hezbollah. El gobierno de Israel no quiere... depende qué parte. Pasa que en el gobierno de Israel también hay aventureros y hay prudentes. El gobierno de Israel le teme a un enfrentamiento desembosado con Irán. Entonces, hay una fragilidad, por un lado una bestialidad en el uso bruto por parte de Israel, por otro lado una fragilidad y una pérdida de seguridad, que también explica en parte el uso bruto de la violencia, cuando uno se siente más inseguro. Entonces hay, en algún momento, la fuerza, lo militar, gira, y una veces uno está arriba y otras veces uno puede estar abajo. Entonces, si el conflicto no va hacia un compromiso histórico, y eso creo de que va a ser un entendimiento que va a ir en algunos sectores de Israel, precisamente algunos militares en Israel lo entienden antes que los políticos, que el uso de la fuerza tiene sus límites y que la relación de fuerza puede cambiar en el futuro. Israel puede terminar destruido, o Israel puede realizar un exterminio del pueblo palestino. Son dos cosas inaceptables, que van a significar la muerte de millones de personas, el desplazamiento forzado, una catástrofe humana. Entonces, la única forma de evitarlo es seguir adhiriendo al principio del compromiso histórico de dos pueblos, pero que el dos pueblos, y pienso en la minoría árabe en Israel, no sea dos pueblos en forma exclusivista, dos pueblos y dos estados democráticos. Eso también es importante. Dos estados soberanos y democráticos que acepten a las minorías, que no las expulsen, porque también ese es otro peligro de la solución de dos estados. Hay por lo menos un dirigente político de derecha en Israel, Lieberman, que aboga por dos estados, pero la expulsión de la minoría árabe de Israel hacia el Estado palestino. Entonces, damos lo mismo. por eso, entonces hay que insistir en eso. Trátalo de los países árabes. ¿Cómo se posicionan los países árabes? Yo creo, ya he mencionado Egipto, creo que ha dado su contribución a evitar, ha contribuido a que la población palestina no se desparrame por el desierto del Sinaí. Jordania está aterrada porque tiene la mitad de su población son descendientes de desplazados palestinos. Hay mucha ebullición en Jordania y el reino jordano se tambalea. Arabia Saudita estaba interesada en llegar a un acuerdo con Israel y con Estados Unidos, un acuerdo económico que se iba a saltar por encima de los palestinos, y ahora se dio cuenta de que no puede saltarse por encima de los palestinos, o sea, que no puede crear una zona de comercio y logística en la región junto con Estados Unidos e Israel, ninguneando a los palestinos. Arabia Saudita se había apartado de la solidaridad con el pueblo palestino y estaba a punto de firmar el acuerdo con Israel y tuvo que dar marcha atrás. Eso me parece obvio. Siria está recuperándose de una guerra civil cruenta, espantosa. El Líbano está en bancarrota económica, pero también teme porque tiene una importante población de refugiados palestinos y tiene el enfrentamiento irresuelto todavía entre Hezbollah. Entonces, hay suficientes ingredientes para que esto se convierta en una guerra regional. Estamos en un momento crítico. O se logra pronto un alto al fuego, y para eso hay que presionar, y presionar de inmediato, de la forma más amplia posible alrededor del mundo, o esto puede no solo empantanarse, sino crearse una guerra regional. La derecha israelí quisiera de que el fuego se abra en Cisjordania, y hace muchos esfuerzos. Hay muchos atentados diariamente, especialmente contra campesinos palestinos, para que se encienda la mecha en Cisjordania. Por otro lado, Hezbollah y Israel están al borde de una guerra, o sea, están en una guerra de baja intensidad que las llamas pueden consumir el Medio Oriente. Ahí ingresaría una situación muy, pero muy peligrosa. Están jugando con fuego en un polvorín. Entonces estamos en un momento crítico.
o que se va a un alto al fuego pronto, y una tregua, y un intercambio de rehenes, y hay que exigir el regreso de la población de Rafah, que está ahora en Rafah, al norte de Gaza. Es importantísimo eso para evitar una colonización futura por parte de la ultraderecha israelí. O se desescala y se pone un alto al fuego, o que nos vamos a una guerra regional peligrosísima, que va a cobrar con la vida de cientos de miles de personas. ¿E Irán? Bueno, Irán, ¿Irán qué? vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Agus, las que tenés por la red, hay gente que lo está viendo, y después Bien. tenemos 4 anotados acá que juntamos también las preguntas. Perfecto. Tengo una que dice, ¿cómo se ubica el sionismo de izquierda en esta coyuntura? ¿Cómo se ubica? El sionismo de izquierda en esta coyuntura. no escuché nada. Acumulo varias. Sí, sí, dele varias para que acumule. Ahora la vale. No, a ver, Es la única que había, Agus. Sí, no, ¿cómo se posiciona el sionismo de izquierda en el conflicto? Esa es la pregunta de Vamos a YouTube. contar con las que están acá. A ver. Se fue. No está. Me pediste vos que querías una palabra. Después te voy a vos, Alejandro. Pues hagan las preguntas y las vas juntando. Bueno, en primer lugar, Ya tenemos anotado. Y lo que yo quería preguntarte es lo siguiente. Si lo que vos llamás barbarización, que lo ligás al acto terrorista, ¿no? Si estos dos términos no son en realidad los instrumentos de guerra de lo que hoy se llama guerras étnicas, ¿no? Primera pregunta. Segunda pregunta. La segunda pregunta, cuando vos hablaste de que Israel de alguna manera fue creando Hamas con Qatar y demás, bueno, ahí también, ¿no? Lo asociaba a nuestro país, América Latina, pero la pregunta es la siguiente. En realidad, la barbarización es creado primero por un acto racional, que uno puede estar de acuerdo o no, pero hubo un acto político racional, por lo menos desde lo que vos planteaste, dividir, ¿no?, 2 regiones, dos grupos palestinos, para que uno quede aislado del otro y enfrentado a la vez y debilitado un segundo. Entonces, me pregunto, estas son todas instrumentos y armas de una nueva guerra, de un nuevo tipo de guerra. Si los humanistas, como vos lo planteás, que es la contra de toda esta creación de la barbarización humana, también está creando, o tiene, no sé en Israel, qué fuerza tiene, qué instrumentos tiene, y si existen o no. Listo. Vos. Sí, bueno, gracias por su análisis muy detallada. Sí, gracias por su análisis muy detallada. Usted dijo que tiene sus diferencias con la Autoridad Nacional Palestina, pero a pesar de todo son el mejor actor en el espectro político allá. Y igual esto me llama la atención y me gustaría, si usted puede profundizar en los problemas con la Autoridad Palestina, el rol de Arabia Saudita, ¿no? Como Qatar financia Hamas, Arabia Saudita financia la Autoridad Palestina, muchas críticas hacia Mahmoud Abbas, el hecho de que Mahmoud Abbas ha encarcelado, por ejemplo, el líder del movimiento para reformar a Fatah y ha encarcelado muchos opositores políticos, ha encarcelado disidentes. Entonces me llama mucho la atención ¿cómo se dice? Que perdona tanto dentro de la Autoridad Palestina, y también me gustaría oír detalles sobre exactamente qué fueron
los fracasos dentro de Oslo, porque dio un panorama detallado muy fascinante de todo lo que sucedió, pero me parece que falta examinar también cómo el proceso de Oslo fracasó, porque no es solamente que jamás no está respetando a Oslo, sino que alguien no quiere respetar al resultado de Oslo, sino que Oslo no tuvo los resultados esperados. Y eso me llama la atención, que claro, no hay tiempo para analizar absolutamente todo, pero me gustaría una profundización en eso. Gracias. ¿Vos? Sí, en el Rabin Center de Tel Aviv se ve muy gráficamente que Netanyahu fue el autor intelectual, de alguna manera, del asesinato de Rabin. Es algo que me parece que no se mencionó y creo que tiene una importancia, no sé si opina lo mismo, muy clave en el fracaso de los acuerdos de Oslo. Y en toda esta trama que usted muy bien explica de estas dos caras, o podemos decir que es un movimiento de dos caras, de la derecha israelí o la extrema derecha israelí, jamás parecería, en toda la explicación parece quedar demostrado. Eso parecería que todo indica que el atentado del 7 de octubre benefició tanto a la política de Netanyahu que cuesta creer que no hayan colaborado más, teniendo en cuenta que hubo un financiamiento, como se dice. En medio de todo esto, hay dos cosas que le quería preguntar. Por un lado, veo que el sector del progresismo, desde Israel e incluso en Argentina mismo, he leído declaraciones cuestionando, por ejemplo, a la Corte de Justicia de La Haya, dentro del progresismo de la supuesta izquierda, que me han sorprendido porque parece que no fuera un bloque que está trabajando para esclarecer, como usted está esclareciendo en esta charla, sino también confuso, ambiguo. Eso quería saber qué opinión tenía de la supuesta izquierda israelí, se habló de la izquierda sionista o incluso en Argentina. Y la última, usted mencionó la Autoridad Nacional Palestina, mencionó la presión internacional y los árabes israelíes. No mencionó nadie dentro de Israel, me llamó la atención. Entonces, ¿quiénes son los herederos de Rabin? O sea, no hay nada, solo está la derecha en Israel, no hay nada más que eso. Gracias. Alejandro. Sí, simplemente, ¿cómo es posible? Nos preguntamos muchos acá, que los servicios de inteligencia, tanto del Estado como del Ejército, no han advertido que había miles de kilómetros de túneles, depósitos de armas, un absoluto, aparentemente, desconocimiento de algo que tendría que haber sido conocido en profundidad con tan bien montados servicios de contraespionaje? Vos. Sí, cuando empezó la respuesta israelí tras el ataque, Netanyahu dijo que su objetivo era la destrucción de Hamas. Les irá la destrucción de Hamas. Ahora, visto que no consigue eso, ofreció anoche, vimos en la gente cuando Israel ofreció un plan de paz con intercambio de rehenes, pero con el desarme de Hamas. Y parece que Hamas lo está estudiando. ¿Ves alguna posibilidad de un acuerdo de paz a través de esta propuesta de Israel? Sí. Y cierro acá ya. Te quería preguntar. Sí, pero somos muchos ya. Te quería preguntar. Tiene 10 preguntas para contestar. Son las 12 y pico. Mi pregunta. Yo tengo entendido que buena parte del ejército israelí es no profesional. Es un ejército de ciudadanos convocados a las armas. Quería preguntar cómo funciona este proceso de barbarización entre la ciudadanía común. Usted. Sí. Dos preguntas te quería hacer. Dos preguntas te quería hacer. ¿Cuál es la injerencia de Irán en todo esto? Que ya alguien hizo la pregunta acá, porque Israel hizo atentados en Siria y en Irak, matando funcionarios de Irán, y creó toda una situación. Esa es una pregunta. Y la otra, yo tengo entendido que el origen de Hamas, y vos decime si es cierto o no, viene de los hermanos musulmanes. Y los hermanos musulmanes es una creación del Reino Unido. Si es cierto o no, esa es la pregunta. Ana. Sí, yo, sacando todo lo conspirativo, de por medio uno puede especular un montón. Y teniendo en cuenta la situación,
realidad después de estos años que usted explicó y con el cual me siento identificada porque también viví allá, hay una situación interna muy fuerte de una parte nada más, porque al final fue votado este gobierno, mal o bien. Es el argumento que usan las nuevas derechas neofascistas o como quieran, que de alguna manera pintan un panorama para ser votados. Pero yo personalmente creo que desde acá podemos hacer un comunicado más, favorecer todo lo que sea la paz y esta idea de dos estados, pero que hasta la población israelí en particular, porque la otra no la conozco, no sufra un cambio hacia la izquierda, hablemos claramente, donde además se respeten los derechos internos de los israelíes árabes. Estuve hace poco y realmente yo lo llamo apartheid. Vamos a la pregunta. Eso, sí, es posible que sea sin esa izquierdización de la población, o como lo quieran, democratización, que si no quiero llamarlo, es posible llegar a algo parecido a la paz. Última, Silvia, Última, y muy que corta. le damos la palabra. Me llama mucho la atención. Perdón, pero la había señalado a ella también para hacer Perdón. dijiste que ahí terminaba ahí. Me llama muchísimo la atención, ¿viste? Más Que fuerte, mucha por favor. gente Fuerte, por favor. que muchos judíos progresistas llega a un punto en que con esta catástrofe que está ocurriendo no logran ver objetivamente la situación, o sea, objetivamente, no logran asimilar la realidad y siguen defendiendo a Israel, ¿no? Y sus posiciones. Te pregunto, ¿vos pensás que hay elementos emocionales atávicos que van más allá de lo racional, de lo informativo, de los compromisos personales, etcétera? La señora la última. Bueno, gracias. Una sola pregunta. Si uno se quiere poner del lado de las protestas pro-palestinas universitarias y no universitarias, ¿cómo hacemos para incluir lo que dicen, la frase que esgrimen, que es desde el río hasta el mar? Eso implica aceptar que Israel no tiene que existir. Bueno, cerramos la lista de preguntas, porque tiene como 15 para contestar. Hace un milagro para contestar 15 minutos. A ver, varias de las preguntas se conectan y entonces voy a tratar de hilvanar respuestas sin referirme específicamente a cada pregunta por separado, si no va a ser imposible. El sionismo de izquierda en Israel, ¿es posible un cambio a la izquierda en Israel? ¿Qué pasa con muchos judíos progresistas en el mundo que se confunden o que no están dispuestos a aceptar? Empiezo por lo último. Yo creo que hay un elemento emocional muy fuerte, tanto en Israel como en otros lugares del mundo, también en las movilizaciones pro-palestinas, que no tiene nada de atávico. O sea, es una reacción emocional ante violencia exhibida, explícita, que es entendible. La gente se siente amenazada, se siente involucrada, mucha gente tiene parientes, hay una sensación de peligro, hay una sensación de temor. Bueno, ese es el caldo de cultivo de muchas de las barbaries, las barbarizaciones. En ese sentido no creo que es algo nuevo en la historia. Si uno analiza cómo funcionó, qué fue lo que permitió la barbarie nazi, el fascismo, qué permitió las guerras del Balcán, uno puede encontrar elementos similares, y las emociones son importantes, pero son un muy mal consejero en situaciones de conflicto. ¿Qué pasa con el sionismo de izquierda? El sionismo de izquierda está en crisis ya desde hace muchos años. El fracaso de las negociaciones de Oslo, el fracaso del proceso de Oslo, significó un declive sistemático de los movimientos de izquierda sionista en Israel, que se habían aferrado al proyecto de Oslo y que desde el año 2000 en adelante se quedaron sin proyecto, se quedaron sin nada para proponerle a la población israelí. Por otra parte, antes del 2000, lo que era la izquierda histórica de Israel se había convertido en buena medida al neoliberalismo. O sea, era una izquierda neoliberal económicamente, entonces no tenía
no tenía ninguna propuesta para la inmensa mayoría de la población que lo distinga de la derecha. Y por lo tanto se llegó a una situación que antes del 7 de octubre Meretz perdió representación parlamentaria porque no superó el mínimo y el Partido Laborista se vio reducido a 5 diputados. El Partido Laborista gobernante de otrora. Entonces hay un debilitamiento constante que se viene dando desde el año 2000 del lado de la izquierda sionista. A eso, ese debilitamiento viene junto con una cobardía acumulada o incapacidad para... se sienten débiles y por lo tanto no se sienten lo suficientemente fuertes o valientes para posicionarse ante lo que sucede. Meretz no moviliza mucho y tampoco se posiciona demasiado. Hay una ex dirigente de Meretz que a veces, Zehava Galón, que sí tiene, pero a nombre personal, posicionamientos valientes en las redes sociales, que criticando la guerra que conduce, como la conduce Israel, Meretz como partido casi no se hace oír. Tienen posiciones, tienen cosas, pero no se oye. Claro que esto tiene que ver con los problemas del proceso de Oslo, a los cuales no me he referido en profundidad. Creo que sí me he referido al que yo creo el problema clave del proceso de Oslo, y es que no desmanteló las colonizaciones. Y por lo tanto dejó activas las minas que iban a explotar bajo sus pies, lo que fueron explotando bajo sus pies. Dejó activado el problema principal. Hay otros, toda una serie de problemas. La falta que no condujo a una independencia económica palestina y consolidó la dependencia de la economía palestina en la independencia israelí. No quiero extenderme en los problemas de la Autoridad Nacional Palestina, en las críticas, sí, creo que lo he mencionado en forma condensada. Autoritarismo, corrupción, dependencia de regímenes reaccionarios árabes, dependencia excesiva de la comunidad internacional, un montón de cosas. Pero creo de que todo eso se empequeñece y pierde importancia ante lo que está sucediendo actualmente. Y quiero recalcar eso, que muchas discusiones que son importantes sobre qué es lo más justo, qué es lo más adecuado, cómo se comporta tal actor político o tal otro, pierden significado o su significado se empequeñece ante esta barbarie, ante esta catástrofe, ante esta urgencia. Y por lo tanto lo importante es superar esa diferencia. Este es el momento de decirle a Mahmoud Abbas, bueno, vamos, tenemos que frenar esto. Cientos de miles de personas van a morir, independientemente de lo que yo piensa de ti, independientemente de lo que yo piensa de tu conducción, y eso en general creo que tiene que ser la actitud. La máxima amplitud posible para frenar esto que está sucediendo ahora. ¿Qué sí en Israel puede significar, o en torno a qué hay movilizaciones de sentido humanista? Todo el mundo sabe de que hubieron grandes movilizaciones contra la corrupción de Netanyahu antes del 7 de octubre. Parte de esas movilizaciones se están reactivando últimamente. Hay movilizaciones, hay represión, hay una efervescencia dentro de Israel. Sin embargo, la inmensa mayoría de quienes protestaron contra la corrupción de Netanyahu y contra el autoritarismo de Netanyahu no divergen de Netanyahu en la política o en la actitud básica hacia los palestinos. Eso hay que entenderlo y no hacerse ilusiones. Sí hay, y esto es importante, hay en torno al apoyo a la familia de los secuestrados, hay posicionamientos, yo diría, humanizantes, que a lo mejor pueden convertirse en un germen para lo que en el futuro va a ser alguna nueva izquierda israelí. Porque quedó claro, lo que no estaba claro, al principio los rehenes eran, los familiares de los rehenes eran doblemente rehenes. ¿Por qué? Porque sus familiares eran rehenes de Hamas y ellos eran rehenes de Netanyahu, de la buena voluntad de Netanyahu. Tenían que hacer buena letra. Incluso servían a la propaganda israelí hacia el exterior. Y no tenían más remedio porque sus seres queridos, la vida de ellos dependía de eso, parecía depender de ellos. ¿Qué pasó en los últimos 2 meses? Que un alto porcentaje de los familiares de los rehenes se dieron cuenta
que no existe tal voluntad por parte de Netanyahu. Y al darse cuenta de que no existe esa buena voluntad, salieron en contra de Netanyahu y ahí empezaron a legitimar la reanudación de las protestas. Ahora, algunos de ellos tienen posiciones humanamente muy buenas, a mi entender. O sea, hablan también del enemigo como ser humano. Están luchando por sus seres queridos, y eso se entiende. Primeramente por sus seres queridos. Pero entroncan con un discurso más humanista que va remando en contra. Y eso hace de que algunos sectores en la población israelí se estén resensibilizando ante el drama humano. Pero es muy poco, muy minoritario, y lo más pesimista es que no creo de que eso signifique un futuro vuelco político dentro de Israel. Lamentablemente tengo que ser sincero y decirles que no va a haber un cambio esencial en la actitud israelí hacia el pueblo palestino por dentro. Ese cambio solamente puede venir por la presión internacional. Depende de la presión internacional. El asesinato de Rabin. Sí, sin duda el asesinato de Rabin va de la mano de los atentados contra poblaciones palestinas realizadas por la ultraderecha israelí para abortar el posible desenlace del proceso de Oslo en un Estado palestino. Una hoja de ruta de Netanyahu, bueno, es una respuesta de Israel ante las presiones internacionales. ¿Que Netanyahu tiene la intención? No. Presentó la hoja de ruta para que Estados Unidos siga abasteciendo militarmente a Israel. Porque necesita hacer buena letra frente a Biden, porque lo obliga. ¿Que puede ser obligado? Puede ser obligado. Puede ser obligado. O sea, suficiente presión internacional lo va a obligar. ¿Que hay buena intención en esa hoja de ruta? No. ¿Que puede tener éxito esa hoja de ruta a pesar de Netanyahu? Sí. Pero no es por la voluntad propia de Netanyahu ni de los sectores gobernantes en Israel que quieren perpetuar la guerra. Su interés personal. Y por eso también quiero responder. No es que Netanyahu se ha beneficiado del ataque del 7 de octubre. Y por eso no creo que fue orquestado, no. La imagen de Netanyahu se derrumbó ante parte de su propio electorado. O sea, el hombre fuerte, el macho, el que maneja los temas de seguridad, se presentaba en la propaganda interna israelí, el que conoce mejor que nadie a los árabes cómo funciona su... Bueno, todo eso se derrumbó. La imagen de Netanyahu está destrozada. Va a perder dentro de la derecha en el futuro. Y por eso mismo quiere perpetuar la guerra. Porque el día después de la guerra es su fin político. ¿Cómo fue posible que los servicios de inteligencia de Israel no advirtieron el ataque de Hamas? Bueno, acá hay tres cuestiones, yo creo. Primero, que los servicios de inteligencia de Israel están sobredimensionados en el imaginario mundial. Una cantidad de novelas sobre el Mossad todopoderoso y yo qué sé qué más, a partir de la captura de Eichmann en adelante, se creó un mito, novelas de Netflix, cualquier cosa. Todo eso sobredimensionó las capacidades, entonces es un mito. Es muy poderoso, pero no son superhombres. Eso por un lado. Por el otro, tiene que ver con el racismo. El racismo no solo que es algo aberrante, sino que es muy mal consejero. Y el racismo llevó a las fuerzas de seguridad de Israel a subestimar a su enemigo. Y la subestimación del enemigo, en este caso de Hamas, y de las milicias de Hamas, y de su capacidad operativa, y de su audacia, lo llevó a no interpretar correctamente las señales que sí tenían. Los servicios de inteligencia son muy inteligentes muchas veces y son muy tontos y muy torpes al mismo tiempo. O sea, concentran mucha información, pero el problema es cómo interpretar la información. Y no lo interpretaron bien. Y no lo interpretaron bien por subestimar. Y esto tiene que ver con el racismo, con la soberbia que viene de la mano del racismo. La tercera explicación tiene que ver con las altas tecnologías y con la dependencia de las altas tecnologías. Eso hoy está claro. ¿Saben cómo se orquestó desde el punto de vista operativo el ataque de Hamas? Porque requiere cientos de milicianos que el mismo día, a la misma hora, con planes claros, realizan un ataque, requiere adiestramiento, preparación, orquestar muchas cosas, coordinar. El ataque de Hamas
Todas las preparaciones se realizaron sin utilizar celulares, sin utilizar computadoras, sin utilizar ningún medio electrónico. Porque eso Israel lo maneja a la perfección. No hay comunicación que se dé en Cisjordania o en Gaza por esos medios que no sea interceptada por los servicios de inteligencia de Israel, que son muy poderosos y muy sofisticados. Utilizan todos los medios, los satélites, para leer lo que uno tiene en su celular. Bueno. ¿Y el tema de los globos de la franja de Gaza? ¿La red de comunicación? Un momentito. Lo que hicieron en los preparativos, todos los preparativos se realizaron a través de teléfonos de viejos teléfonos de línea en los túneles. Y eso Israel no lo tenía. No tenía de que había una forma de comunicación que no era solo de algunos jefes, sino muy extendida, que funcionaba con la vieja tecnología, con la tecnología de hace 40 años. Y esa tecnología de hace 40 años no estaba monitoreada. Eso es un poco el mito también de la nueva tecnología como todopoderosa. Luego lo que hicieron en el momento del ataque fue atacar a los sistemas de vigilancia inmediatos. Irán tuvo colaboración con eso, aparentemente. No había necesidad de colaboración de Irán. Fue un ataque bastante primitivo en el uso de los medios. Ahora, hay otra cosa que desfavoreció la respuesta israelí inmediata. Y era de que debido a las provocaciones de los colonos en Cisjordania, Israel había trasladado a 2 brigadas, que generalmente están apostadas frente a Gaza, a Cisjordania, a proteger a los colonos que estaban haciendo provocaciones contra campesinos palestinos. Entonces, la combinación de la sorpresa y la desprotección de la frontera dejó eso. Irán. Quiero aclarar 2 mitos. Pero hubo una denuncia que no escucharon a unas soldados oficiales femeninos que sí hicieron denuncias. Sí, que advirtieron de movimientos extraños, que advirtieron de preparativos. Pero eso tiene que ver con lo que dije antes, con el racismo. Con el considerar, no, estos que iban a hacer. Estos también, pero tiene que ver con el despreciar, no a las soldadas, sino el despreciar la posibilidad de que pueda, sí, va a ser algo menor, tenemos suficientes fuerzas, lo resolvemos fácil. Perdóname, no agreguemos más temas. No puede ser que esto sea provocado para un plan mayor a favor de Israel. Estaba diciendo de Irán, que siga hablando de Irán. Le voy a pedir, no agreguemos más preguntas porque tenemos que ir cerrando. Hace 2 horas y 20 que lo tenemos acá exponiendo y viene el kinder, necesitamos después desalojar el ambiente. Irán. 2 mitos que hay que desmontar. Irán y Hamás no son aliados históricos. Irán es islam chiita, Hamás es islam sunita. Estuvieron enfrentados en la guerra de Siria, están en 2 bandos adversarios. ¿Son aliados circunstanciales? Sí. ¿Comparten un enemigo común? Sí, Israel. Y por lo tanto Irán da apoyo o ayuda, pero no es la principal fuente de ayuda a Hamás, no es el principal fuente de abastecimiento. Hamás está molesto, o fue molesto. Hamás pensaba que Hezbollah, que sí responde a Irán, iba a atacar a Israel el 8 de octubre. Hezbollah, que no fue advertido del ataque, o sea, Irán y sus aliados no sabían de que Hamás iba a atacar, fue sorprendido por el ataque y optó por lo que él llama Hezbollah la solidaridad armada, que es un fuego controlado frente a Israel y no un ataque que era lo que jamás esperaba. Entonces ahí hay acuerdos y desacuerdos y no hay una identidad común total. Algo más acerca de Hamás. Sí, Hamás proviene de los hermanos musulmanes, pero no es una creación británica. Tiene raíces profundas en las sociedades musulmanas, tiene que ver con el desarrollo de un islamismo moderno que sea suficientemente fundamentalista para mantener las viejas tradiciones y que sea suficientemente moderno para intervenir en la política moderna. Pero jamás fue creado, fue parte de una rama de la hermandad musulmana, pero adquirió un cariz nacionalista como reacción a la ocupación israelí en Gaza. Y ahí dejó de ser una agencia de los hermanos musulmanes para convertirse en un movimiento soberano,
con su propia lógica que combina ortodoxia religiosa con el nacionalismo moderno. Creo que... Excelente. Bueno, con esto le agradecemos a Gerardo la excelente exposición y creo que a nosotros como organización nos sigue diciendo que desde el humanismo donde nos paramos tenemos que seguir apostando por 2 pueblos, 2 estados y por preservar la paz.